y lo que busco es glorificar al Señor y edificarlos a ustedes también. Entonces, hermanos, quiero hablar sobre tiempos finales. Los tiempos finales, lo que está por venir. Por eso me gustaba la enseñanza, la revelación del Señor a Juan. Le mostró las cosas, dice: te voy a mostrar las cosas que están por suceder. Así que aún lo de las 7 iglesias, hermanos, lo de las 7 iglesias no es tanto de que ese fue el problema que había en aquel momento allá en Asia Menor, sino que era una manera de proféticamente decirnos cuál sería el estado de la iglesia en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a traernos esa enseñanza de las 7 iglesias y la vamos a traer al tiempo actual. Y vamos a entender que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Hay una situación, como veíamos hoy, de la iglesia de la Odisea, la 7ª iglesia, el capítulo 3. La iglesia de la Odisea realmente es una ilustración tan detallada de la condición espiritual de la iglesia actual. No estoy hablando de Monte de Sión, estoy hablando del cristianismo a nivel mundial. Hermanos, hoy en día, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús dice que estaba en Jerusalén y de pronto los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, quiero que admires lo que tenemos? Dice que le mostraron el templo y toda su gloria. O sea, ellos se sentían orgullosos por la estructura física de ese templo, adornado de oro y de cuantas cosas. Pero ¿qué fue lo que les dijo el Señor? O sea, ustedes se alegran por esto, pero viene día que no quedará piedra sobre piedra que no quede derribada. Y sabe que esa es la condición de la mayoría de congregaciones a nivel mundial. No hablo de la iglesia del Señor, la verdadera, sino de ese montón de gente que se hace creer cristiano y que ellos se mofan y se alegran y se enorgullecen por la condición física o material de una congregación. Aire acondicionado, sillas aterciopeladas. Hermano, bueno, hoy en día ha llegado al grado que hay pastores, hermanos, que han mandado ampliar la puerta principal de la iglesia, no para que entre más gente y se congregue, sino para entrar ellos en el carro con su limusina. Hermano, tienen que entrar hasta el templo. Hasta donde ha llegado la enfermedad en la actualidad. Entonces, esa iglesia de la Odisea se mofaba de lo que había logrado. Dice: nosotros no necesitamos a Dios, lo tenemos todo. Yo soy rico, decía este pastor, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sabe que así está la mayoría de las congregaciones en nuestro tiempo. Qué terrible. A mí me da mucha angustia eso. No por mí, porque estoy preparado para el encuentro con el Señor, sino por los que no están preparados. Vamos a ir a Lucas 17. Aleluya. Lucas 17. Yo voy a hacer una radiografía, así como en la mañana se hizo sobre las 7 iglesias. Voy a hacer una radiografía sobre el tiempo de Noé, la generación de Noé, que provocó, que es lo que hizo para que Dios actuara como actuó en el tiempo de Noé, porque eso nos va a ayudar para entender los temas que más adelante vamos a estar viendo. Dice Lucas capítulo 17, vemos los versos del 20 en adelante sobre la venida del reino, pero me voy a enfocar en el versículo número 26. Lucas 17, 26. Gloria al Señor. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, para gloria de nuestro Dios Padre. Gloria a Dios, y con la comunión y revelación del Espíritu Santo, hermano, que nos ayude el Señor. Dice: como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
comían. Oiga, voy a detenerme. Vea, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, como sucedió en la antigüedad, así será en los días de la venida del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? Bueno, mi trabajo es ser maestro, entonces me toca a veces detenerme en los pequeños detalles. Porque aquí dice el Hijo del Hombre, porque aquí está hablando del Hijo de María, o sea, hablando de la humanidad de Cristo, está hablando de Jesús encarnado, la persona de Jesús. Entonces para que no se le olvide eso, cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de la humanidad de Cristo. Él va a volver, Él regresará, hermanos. Entonces, cuando se habla del Hijo de Dios, se está hablando de Cristo divino, el eterno. Como humano Él no era eterno, como humano Él tuvo origen y tuvo un final, pero como Hijo de Dios Él es eterno. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y es el fin. Antes de Él no existe nada, ni después de Él existirá nada, para que vayamos aprendiendo estos detalles. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando el Hijo del Hombre vuelva. Vea los detalles. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ve estos detalles interesantes. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Yo tenía lista aquí en la pantalla otra versión, pero voy a ver si se la puedo leer aquí, que es la versión de la Biblia de Jerusalén. Voy a ver si la tengo por acá para leerle ese texto. Para que acá. Se lo voy a leer y luego se lo dejo ahí para que lo vea, pero si lo escucho. Dice en la versión de la Biblia de Jerusalén: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Tomaban mujer o marido. Ahora va a entender un poquito esto, vea. En la antigüedad, aún cerca de nuestro tiempo, yo sé que algunas de las personas más mayores aquí, más adultas, sabrán que lo que voy a decir es verdad. Hace unos años, quizás alguna que está aquí lo vivió, los padres eran quien buscaba el compañero de su hogar o el esposo a las mujeres. La muchacha podía gustarle cualquier chico del barrio o del pueblo, pero eran los padres los que decidían. Los padres, cuando la muchacha decía y una persona interesada, o cuando esa persona se acercaba a ese hogar y decía: vea que a mí me gusta su hija, lo primero que hacían los padres era hacerle un análisis, un estudio. Le estudiaban toda la biografía de esa persona, desde el abuelo o la abuela, y sacaban conclusiones. Mira, este es el nieto de don X señor, y ese nieto de la señora fulana tal, de tal, o el mengano, perinceno. O sea, buscaban la manera de ver realmente si esa era una buena persona. Y si el papá decía: no te conviene, la muchacha, aunque estuviera enamorada del chico aceptaba lo que su padre decía, porque la sabiduría del viejo es mayor que la del joven. Entonces, eso era hace 30, 40 o 50 años. Quizás todavía hay mujeres que viven con hombres que en el principio no les gustaban, pero su papá se lo escogió. Pero ¿cómo es la actitud de los jóvenes hoy en día? La chiquilla de 10 años ya anda con el novio y ya dice: es el que yo quiero, hasta lo hacen apartado. Las de 12 años ya se están embarazando, y si llegan a 15 ya están desesperadas por conseguir marido, y los muchachos por conseguir mujer. No les importa la opinión de sus padres.
ni de... en aquellos tiempos hasta el sacerdote tenía que dar el visto bueno, o el pastor de la iglesia, y el padrino también, o la madrina. Había un respeto por las autoridades. Hoy no. Hoy uno de padres se da cuenta que la hija tiene marido hasta que salen embarazadas, porque no dicen nada, y todo el mundo lo sabe menos uno. Y si usted ve la condición de la gente de la generación del tiempo Noé, oiga bien, si hace casi 6,000 años, unos 5,000 años quizás, hace que pasó esto, la condición de la sociedad era exactamente igual que hoy. Si hoy en el siglo XXI es tan fácil para los jóvenes esta vida así de libertinaje, imagínense hace 5,000 años cómo ha de haber sido de complicado. Pero aquí dice que la gente se casaban y se daban en casamiento, tomaban mujer y marido. Lo que quiere decir aquí que llegó un momento cuando ya no obedecían a los padres, ya no decían, papá, yo me quiero casar y te pido tu consejo. No, era el que ella quería agarrar y el que él quisiera agarrar, porque dice que se casaban, o sea, era decisión personal, o sea, ya no valía la opinión de nadie. Y esa misma condición estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo, hermano. El mundo se funciona así. Y muchas veces la iglesia funciona igual. ¿Por qué? Porque es tan común. Vemos el ejemplo en el mundo y queremos hacer igual en la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos esto para que no nos suceda lo mismo. Dice que esta generación era una gente que solamente pensaban en lo material, materialismo, consumismo, comían y bebían. Hermano, es exactamente la generación que nosotros tenemos. Gente que solamente piensa en el materialismo, en el consumismo, en la fiesta, en la parranda. Yo me quedo admirado y sorprendido acá en Costa Rica, el ambiente, la gente, hermano. Aquí si la libra o el kilo de arroz sube 50 pesos, la gente reniega, la gente reclama y brinca y salta. Pero cuando la cerveza sube 500 colones, hermano, más toma la gente. Más toma la gente. Imagínense que un litro de licor puede costar lo que cuestan 6 kilos hablando del casi whisky. Lo que valen 6 kilos de arroz, hermano, vale un litro de licor. Y la gente llega al negocio y procura pedir 4 onzas o 100 gramos de arroz. Déjame un poquito para que me cobre menos. Pero cuando van a comprar el licor no reniegan. La gente vive en parrandas, en fiestas, en orgías. Esa es la vida. Ve a la gente que se va para Estados Unidos. Lo primero que publican cuando están en Estados Unidos, el primer pago que reciben son el montón de cervezas y las comederas. Hermanos, llegan a unos lugares de comida como de aquí a aquella puerta, esos mesones, y de que todo el mundo el fin de semana ahí huele a carne por todos lados. O sea, es exactamente el tiempo como el de Noé. Ahora, vea lo que yo encontré en este estudio. Génesis capítulo 4, porque vamos a ver dónde se generó esto y por medio de quiénes. Génesis capítulo 4. Aquí está el desarrollo de la humanidad, pero vamos a analizar la generación de Caín. En el verso número 19 de capítulo 4 de Génesis, aleluya, gloria al Señor, dice así:
4:19 de Génesis. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Originalmente Dios, cuando creó la compañera de Adán, le creó una esposa, una mujer, no le creó 2. No le dijo, por si esta no te sale buena, ahí te dejo una sustituta. No, varón y hembra lo creó, pareja. O sea, que la primer ser humano que hubo sobre la tierra tuvo una esposa. Y de igual manera, los hijos de Adán continuaron con este diseño de Dios. Pero de pronto cuando aparece Lamec, este hombre quebrantó el principio de Dios y él tomó 2 mujeres. O sea, fue la primera relación poligámica que hubo. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Y aquí es donde yo les digo que necesitaba el proyector. Porque primeramente Lamec se nos describe su actitud. Sabemos que este hombre se convirtió en un adúltero, en una persona con problemas problemas sexuales. Pero no sabemos nada de Ada, ni sabemos nada de Sila. Pero hay un detalle que usted ojalá que lo tome en cuenta, y es que en la Biblia las mujeres casi no se nombran. Son muy pocas las que se nombran en la Biblia. Y cuando se nombran en la Biblia es por un detalle específico, porque algo tienen que decir de ellas, por algo bueno que hicieron o por algo malo, para que sean nombradas. De lo contrario, no se nombran los nombres de las esposas de los apóstoles, por ejemplo. No conocen ninguna. No se conocen los nombres de las esposas de los reyes. O sea, personas importantes. Se nos dice, por ejemplo, que alguien se casó o tomó por mujer a la hija de, y se nombra siempre el nombre del padre. Pero cuando se nombran, se da el nombre, como el caso de Sara, que significa princesa, los nombres tienen una importancia en el hebreo. El nombre describe a la persona. Según el nombre, o sea, los padres cuando ponían el nombre lo hacían dirigido por Dios y porque estaban profetizando sobre sus hijos. Entonces, esta mujer llamada Ada, estudié su nombre en hebreo. Y en hebreo, y después lo pueden buscar ahí en internet, en Google, y pueden confirmar que lo que les voy a explicar es la verdad. Ada significa adornada o ataviada. Eso significa el nombre Ada en hebreo. Adornada o ataviada, hermosa por fuera. O sea, que por algo Lamec se fijó en esta mujer, porque era una mujer extravagante, era una mujer llamativa, era una persona vanidosa, que se adornaba para llamar la atención. Y entonces alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el asunto? Bueno, porque la generación que vino antes de Noé, la generación que se pervirtió y que causó el caos. Ahora, ¿a quién perjudicó esta gente? Pues nada más y nada menos que a los que Génesis 6 llama los hijos de Dios. Esa será una enseñanza que lo podemos explicar otro día, porque también hay una mala enseñanza sobre ese término, ese Génesis 6, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y que aún Armando Alducin, un gran teólogo, salió con una tontera
diciendo que fueron los ángeles que vinieron y se acostaron con las mujeres y les engendraron hijos y que de ahí nacieron los gigantes. Eso es imposible. Es totalmente ilógico e inaceptable bíblicamente. Jamás. No hay tiempo para eso, pero ahí en YouTube tengo una serie que son 10 enseñanzas sobre el origen de los gigantes. Entonces, hermanos, otro día lo vamos a explicar. En Génesis 6, voy a leerlo un momentito, solo para darnos una idea, para que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Génesis 6 dice así: aleluya. Permítame que me enredé. Acá. Génesis 6, en el verso número 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, creer que un ángel no se iba a dar cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas, eso es ilógico. Los ángeles tienen una capacidad mucho mayor que la de nosotros. Entonces, aquí está hablando de humanos, no está hablando de ángeles. Porque si esa enseñanza es ilógica, porque entonces, ¿por qué Dios castigó a los seres humanos? Si ahí no fueron los ángeles que sepultó con el diluvio, sino los seres humanos, porque los seres humanos que tenían el problema. Entonces dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí las hijas de los hombres representan a los que no eran del linaje santo de Set, porque la Biblia dice claramente que cuando Set vino, Dios, cuando Set nació, dice que a través de Set, después de Set, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, a Caín Dios lo había desterrado y Caín lo había mandado a huir. En algún momento ese Caín regresó y convenció a la generación de Set para que lo aceptaran y le dijeran que yo he cambiado. Así que de ahí tuvo que haber conseguido a su esposa y comenzó esa cercanía de estas dos familias. Pero conocemos la actitud de Caín. Caín era un hombre rebelde, era un hombre prepotente, era una persona que tenía una inclinación hacia la maldad. Y cuando vemos nosotros a Lamec, descendiente de Caín, lo primero que él hizo fue quebrantar un principio de Dios. Este hombre se une a una mujer llamativa, vanidosa, conquistadora, sensual, como lo que vimos en la mañana con Jezabel. Por eso es que esta enseñanza va unida. Ahora vea Génesis 6, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Imagínense usted, las hijas de Dios, Dios las llama a tener santidad, a caminar a vestirse con ¿cuáles son las palabras que usa la Biblia? Con decoro. Amén, gracias hermana. Con decoro. O sea, que una mujer decorosa jamás va a ser en la iglesia piedra de tropiezo para un hijo de Dios. Pero cuando miramos de la puerta para afuera, empezamos a ver mujeres que menean las nalgas revés y derecho, hermano, que caminan con el busto pelado, enseñando, y las que no traen pues se las mandan a poner, que se les abulta, se ponen atrás y se ponen al frente y luego se visten de manera que se observe lo que se mandaron a poner. O sea, aquí tenemos actitudes de hada y tristemente, dolorosamente existe en la iglesia, no en Monte de Sión, pero existe en la mayoría de congregaciones a nivel mundial. Hoy las congregaciones, hermanos, son pasarelas de modas, donde entran todas las chiquillas a ver cuál lleva las mejores nalgas,
Me disculpo, el día mi esposa me regañó, pero le digo yo que nalgas es una palabra bíblica, y aparece. Sí. Me dijo, tened cuidado que aquí no estás en Honduras. Aleluya. Pero es cierto, hermano. Lo que llegan es a exhibir las figuras que se mandaron a hacer. A exhibir los aretes, los tacones, la cartera. O sea, y no es que arreglarse esté malo. El problema es la actitud que tenemos. ¿Cuál es la actitud que tenemos a la hora de arreglarnos? Tanto hombres como mujeres, como lo dije en la mañana. Hoy los hombres son metrosexuales. Y si alguien no conoce ese término, metrosexual significa que ellos también hoy son vanidosos. Buscan arreglarse, hacerse todo. Ellos se sacan las cejas, hermano. Hoy se ponen aretes en las orejas, se ponen aretes en la nariz. Parecen, bueno, en Honduras decimos marranos, ¿verdad? A los cerdos, que les ponen una argolla en la nariz para que no anden rompiendo por cualquier lado. Pero así están hoy en día la gente, hermano. Desdichadamente en las congregaciones existe ese tipo de personas. Estamos como en los tiempos de Noé. Porque imagínense entonces, si hada significa adornada, significa ataviada, eso significa que esta mujer era alguien vanidosa que buscó hacerse tantos arreglos que no solamente provocó a Lamec y lo conquistó, sino que también esta influyó en la conducta de las demás mujeres en el tiempo antes del diluvio. Y si alguien dice, hermano, es que esas predicaciones son las que nos sirven, son muy legalistas, que no, eso no es cuestión de legalista, hermano. Esto es cuestión de la Biblia. Si a esta mujer, ¿por qué no dice ahí que Lamec tomó 2 mujeres? Simple, y se acabó, 2 mujeres. ¿Cómo se llamaban esas diablas? Saber. Pero aquí dice que se llamaba una Ada y la otra Sila. Por algo se menciona el nombre. La Biblia no oculta nada, hermano. Todo lo revela. Ahora, Sila. La palabra Sila en hebreo significa sombra o protectora, la que protege, la que da cobertura, la que tiene dominio. Eso significa Sila. O sea que Sila era una mujer que posiblemente, me voy a atrever a decir lo siguiente, fue la que organizó la sociedad en aquel tiempo para decirle a las jóvenes: usted no le obedezca a su papá, usted no le obedezca a ninguna autoridad, usted es autosuficiente, yo la voy a apoyar en su forma de vida. O sea, es como hoy en día las organizaciones de liberalismo que existen, el feminismo. Hermano, ahora sí ellos atacan diciendo es que nosotros como cristianos que somos violadores de derechos humanos y que Dios es violador de derechos humanos. Porque en este caso, como le repito, si Dios le plació poner al hombre y darle la responsabilidad y la autoridad, Él es Dios. O díganme una cosa, ¿cuántas mujeres se alegran y brincan de alegres y aplauden cuando salen embarazadas porque les toca salir embarazadas? Yo creo que ninguna. A todas dicen, lo primero que dicen es: ¿por qué nos castigó Dios de esta manera? ¿Y por qué no le puso esa barriga a los hombres? Bueno, algunos ya la tenemos. Pero vamos al hecho, hermano, que a Dios le plació que fuera la mujer y no al hombre. Y si no, pregúntele a un gay cuánto desea salir embarazado el animal ese, hermano. Y no puede. Se mandan a operar, se ponen útero, se hacen vagina. ¿Y qué es lo que no tratan de hacerse? Porque quieren sentir lo que es estar embarazados. Pero Dios no lo hizo así. Dios decidió que fuera la mujer. Entonces, ¿por qué podemos nosotros molestarnos con Dios? Porque Él hace como Él le place. Esta actitud, hermano, de la gente en este tiempo fue la que provocó que los hermanitos de ese tiempo terminaran seducidas por las de la otra generación, el mundo. Aquí lo dice claramente.
en ese texto de Génesis 6. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Escogiendo entre todas, agarrando la que aquella me parece, venga para acá. ¿Por qué? Porque ya no era, voy a ir donde los padres, voy a hablar por los papás de esta muchacha, voy a ver si puedo convencerlos de que soy un buen hombre, que me voy a casar con ella. No. La gente ya no respetaba la autoridad. La gente decía, aquella me gusta, como el que va a un nightclub, hermano. En un nightclub, todas las mujeres que están ahí tienen precio. Y los hombres simplemente ven cuál les gusta. Y le enseñan un billete de 5,000 o 10,000. Bueno, creo que ahora no vale eso ya, un asunto en esos lugares. Pero vamos a hablar en términos de dólares. Entonces, le enseñan un billete de $100. Y ahí corre la muchachita. Tienen precio. Hermano, la sociedad no debe convertirse en eso. Y mucho menos la iglesia. La iglesia hay que tener respeto por las autoridades. Hoy en día, hermanos, a veces uno como pastor de pronto se da cuenta de la hermanita que ya no viene. No, si hace 2 semanas se le llevó un hombre y nosotros ni sabíamos que tenía novio. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, que aún al pastor y a los pastores llegaban a pedirles consejo. Hermano, mire que hay un muchacho que me gusta. Él es medio cristiano porque está viniendo a la iglesia aunque sea los domingos. Pero no sé qué dice usted. Ajá, dígame cuál es, cómo se llama. Ya cuando le dicen a uno el nombre, entonces uno le hace una biografía y le dice si le conviene o si no le conviene. Para comenzar, que le va a convenir un dominguero, ¿verdad? Sí, hermanos. A esto hemos llegado. A una vida, hermanos, donde no hay respeto por la autoridad. Tomaban para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esa fue la generación del tiempo de Noé, por lo que vino el diluvio. Pero ¿a dónde comenzó? Ahí atrás, con esta mujer llamada Ada, que metió el sensualismo, metió la vanidad al pueblo, a la humanidad, a la generación en el tiempo de Noé. Y a mí me preocupa. ¿Por qué me gusta hablar de esos temas? Porque en la iglesia está sucediendo lo mismo, hermano. Hay tanta vanidad, hay tanta sensualidad. Hermano, hay lugares en la tierra ya que se hacen llamar iglesias, que un mensaje como este no se puede predicar. Dios guarde, lo linchan a uno. Si no es que lo lincha el mismo pastor, le dicen, no, hermano, ¿cómo va a predicar así? Me va a correr la gente. No, mira que se me van los diezmos. Mira, hermano, a eso hemos llegado. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a predicar eso así uno si la mayoría de la gente, hermano, anda con el pecho pelado? Son gente vanidosas que antes de llegar al culto el domingo, hermano, se van a la sala de belleza 3 horas a arreglarse el pelo, a arreglarse las uñas de las manos y de los pies. O sea, duran 3-4 horas alisándose, arreglándose para ir supuestamente a la presencia de Dios. No, lo que tiene que arreglarse es el alma y el espíritu, hermano. Eso es lo que tenemos que ordenar, no este pellejo, hermano. Pero la gente, hermano, no es que está diciendo, es que Dios hay que presentarse de la mejor manera. No es eso. Es porque lo que quieren es presentarse ante la gente para que los vea, para que los observe, para que los admire. Era la generación del tiempo de Noé y estamos nosotros igual. O sea que si ese es el concepto de cualquiera que me esté escuchando, sepa que lo único que le espera es exactamente el diluvio de fuego, porque ya no será de agua, porque por esa causa vino el castigo en aquel tiempo, hermano. Entonces los hijos de Dios aquí representa a la generación santa de Dios. Y las hijas de los hombres representan a los descendientes de Caín. A veces nosotros erramos por no conocer los términos bíblicos. Por ejemplo, en Jeremías hay un texto que la mayoría de los cristianos lo conocen y lo mencionan y dicen así:
Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Lo ha oído? Ese texto no existe en la Biblia. No existe, no existe. Jamás, en ninguna parte dice maldito el hombre que confía en el hombre. Y alguien dirá, ay, sí, hermano, está en Jeremías, ¿qué? 17, ¿qué? Por ahí. No, no está. El texto lo que dice es, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Maldito el varón. No es lo mismo hombre que varón. Varón está hablando de una persona temeroso de Dios, alguien que es íntegro. Y hombre es un simple mortal, hijo de hombre y mujer. O sea, es como que yo le diga, maldito el cristiano que confía en un mundano, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces el término varón y hombre, hay ahí una diferencia. Está hablando de una persona recta, un hijo de Dios que pone su confianza en un ser humano normal. Pero yo, como varón, sí puedo confiar en ese varón que está ahí sentado. Porque bendito el varón que confía en otro varón. Porque él sé que es un hombre de Dios en este varón. Pero yo no puedo ir a confiar en un mundano. Imagínense que yo deje a mi esposa por ahí platicando con un hijo del diablo, hermano, y que yo me vaya a cortar limones. No voy a confiar en alguien que sé que no es temeroso de Dios. Pero si alguien es temeroso de Dios, vea por ejemplo Potifar, un hombre que no era creyente, pero se dio cuenta el hombre que tenía en su casa. Y dice que le puso todo bajo su mando. Pero aún así le dijo, lo único que no te traigo es a mi esposa. Pero este hombre no deshonró a su amo, a su señor. O sea, se puede confiar en un siervo de Dios. Como ustedes les toca poner su confianza, a todos nosotros nos toca poner nuestra confianza en que el pastor Humberto nos está enseñando la verdad y nos está guiando por el buen camino. Pero si es una persona que no es un varón temeroso de Dios, yo no me voy a confiar, jamás. Entonces, hermano, explico ese detalle para que entendamos que no es lo mismo los hijos de Dios que los hijos de los hombres. No es lo mismo. Entonces, se me pierde por aquí el botón. Aleluya, me toca estar dando vuelta esta cosa. Entonces voy a volver a Génesis 4, por favor. Y vamos a seguir viendo esta biografía. Me quedé cuando en el 19. Ok. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, que significa adornada, ataviada. Sería una mujer vanidosa. Y el nombre de la otra, llamada Sila, significa sombra, protectora, la que cubre, la que dirige, la que manda. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal. ¿Cuál fue la forma de vida, de desempeño de Jabal? Un criador de ganados. Algunos podrán decir, hermano, yo veo bien enredado lo que está usted hablando. Pero si vamos a Lucas 17, Jesús dijo, los tiempos finales, cuando mi venida, serán como los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo los días de Noé? Comiendo y bebiendo. Y segundo, pecados sexuales. Una actitud de
me caso, me divorcio, me vuelvo a casar y agarro lo que yo quiero, comiendo. Y usted encuentra aquí alguien que producía algo para comer. Ahí estaba Jabal. Jabal fue el gran productor de carne del tiempo antes del diluvio. Y la gente, lo único que dice Jesús es que la actitud de esta gente solo era nada más fiesta, comer y beber. Igual que hoy en día, hermano. Igual que hoy en día. Cuando se acerca el sábado, hermano, todo el mundo anda desesperado ahí en las cadenas de supermercados y en las carnicerías porque necesitan hacer las carneadas del fin de semana. La cerveza y la carne. Y mire que anoche compartimos en la reunión de caballeros. Los hermanos tuvieron a bien compartir un refrigerio con nosotros y nos comimos una carnita, y por eso no estamos pecando. El problema sería que el otro sábado haya reunión de caballeros y está lo primero que debe hacer el hermano cocinando la carne. Entonces ya no es reunión de caballeros, hermanos. Ya no nos interesa venir a buscar a Dios, ni escuchar a Dios, ni adorar a Dios, sino venir a comer. Y desdichadamente hay muchas congregaciones que el centro de la reunión es la comedera. Exactamente como el tiempo de Noé. Ya le encontré aquí a la vanidosa, le encontré a la mandona, a la que tenía autoridad de actitud de gobernadora, y encontré también al que producía la comida. Aleluya. Eso fue lo que perjudicó y que hizo que Dios se molestara con esta generación. O sea, está bien, Dios fue el que estableció el alimento, todas las cosas, hermano, y son necesarias para nuestra subsistencia. Pero cuando nos volvemos esclavos de la fiesta, de la glotonería, de la parranda, del desorden, eso ya no va con Dios. Aleluya. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal. No es el mismo, uno se llamaba Jabal y el otro se llamaba Jubal, pero vienen de la misma etimología en hebreo. Tanto Jabal como Jubal viene de la palabra del término Yobel. En hebreo significa cuerno. Tanto Jabal se convirtió en el instrumento para la provisión del desorden que hubo antes de Noé, como Jubal. ¿Qué pasó con Jubal? Dice aquí, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí está la música. Ahí está la música. Vaya a las fiestas hoy en día, no falta la música y la comedera. Y eso fue ¿quién fue el que trajo esta desorden? Caín a través de sus descendientes. Está bien que Dios es el que da la capacidad, el que da la inteligencia, pero el diablo siempre busca cómo trastornar y cómo cambiar a la gente el propósito de Dios. Yo me imagino, hermano, a Jabal en sus ferias o fiestas de comedera, y a Jubal, el hermanito, con todos sus hijos, todos sus descendientes, con la música. ¿Cómo se haber convertido en un desorden? No eran músicos que adoraban a Dios, porque si no, Dios nunca hubiera castigado en el tiempo de Noé. Es más, dice Génesis capítulo 7 verso 1, dice, cuando Dios le dice a Noé: he decidido el fin de toda esta generación, porque solamente a ti te he encontrado recto en esta generación.
Oiga, hermano, ¿cómo es posible que solamente hubiera un hombre recto en miles de gentes? ¿Qué pasó con toda la generación de Set? Pues sencillo. Seguro salían de sus reuniones de adoración y llegaban a la esquina y oían que estaba buena la fiesta. Estaba el Jubal tocando los tambores y las flautas y se sentía el olor a carne. Y dijeron, aquí me quedo. Sí, como el bar aquel de San José famoso, ¿verdad? Que no lo conoció. Aquí me quedo. Yo conocí ese bar en San José. Aquí me quedo. Porque es que, hermano, yo podía ir a cualquier otra misión y ahí se quedaba. Cualquiera se quedaba. Y eso pasó en el tiempo de Noé. Esta gente buscó la manera de atrapar a los hijos de Dios. Y le voy a seguir leyendo para que se siga asombrando. Entonces, Jabal, el creador de la comida, y Jubal, el creador de la música. Dos cuernos, tanto Jabal como Jubal. Y usted dice, pero este de cuerno me suena. Sí, me suena, en Apocalipsis. Los cuernos. Cuando venga el anticristo, los profetas lo vieron como un cuerno pequeño que comienza a crecer y se hace tan grande y domina tanto que derriba a los reyes que estaban gobernando en ese tiempo. Pero eso es otro tema. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Vea el nombre que le puso Sila a este muchacho. En hebreo, Tubal Caín significa el regreso de Caín, o el retorno de Caín, o el renacimiento de Caín. Ay, Dios mío. O sea, se amaba tanto la forma de este hombre llamado Caín, que esta mujer dijo, yo lo quiero resucitar. Yo quiero que haya uno que se parezca a él. Hasta el nombre le puso. O sea, le llama la atención por qué Dios tuvo que castigar a esta generación. Una generación malvada, rebelde. Dios mío. Yo no quiero, hermano, que nosotros, el Señor nos juzgue exactamente por eso, por estar haciendo las cosas contrarias a su voluntad. Tubal Caín. Ahora vea cuál fue la función del Tubal Caín. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Fue el inicio de del desarrollo tecnológico en aquel tiempo. ¿Qué se produce? El hombre fue un herrero. ¿Qué se produjo? Él descubrió el bronce y él descubrió el hierro. ¿Y qué se hace con ese tipo de metales? Ya lo dijo el hermano ahorita. Son para armas de guerra. Y la segunda función que tienen los metales es para crear ídolos y adorarlos. O sea que esa generación él como herrero seguramente comenzó a crear figuras y decir, tomen, estos son sus dioses, adórenlos, háganles fiesta, háganle, sacrifíquenle las vacas que produce Jabal. Y venga Jubal con su flauta y con sus tambores y con sus arpas y creo que le canten. Yo me imagino las orgías y la perdición, hermano. ¿Dónde se inició? En estos hijos de Lamec. Y fue tanto la influencia de estos pequeños personajes, poquitos, que dañaron toda una generación de miles de gente. ¿Por qué nosotros somos tan celosos, hermanos? Y decimos, tenga cuidado con quién se junta, tenga cuidado dónde se mete, tenga cuidado a quién escucha. Porque tarde o temprano lo van a contaminar. Porque si dice que los hijos de los Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, hermanos, quebrantaron un principio que desde los orígenes Dios estableció.
como los que aparecen para nosotros en la iglesia, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A veces las hermanitas dicen: ay, es que ese hermanito en la iglesia muy bueno, en Honduras tenemos un dicho, ¿verdad? Cuando no tiene mucho color, allá dicen muy payulo, pero aquí, ¿cómo le dicen al descolorido? ¿Pan qué? Palidejo. Pálido. Sí, ese está muy pálido, ni color tiene. Pero ven al compañero en el colegio, que aquel sí tiene buen color, seguro de la marihuana que se mete o de las cervezas que traga. Pero la muchacha dice: que me gusta ese. Claro, como aquel es metrosexual, llama la atención, hace ejercicios de pesas y se pone unas camisetas, hermano, una ropa pegada al cuerpo. Y qué bueno si hace ejercicio por salud. El problema es que hace el ejercicio por vanidad, porque lo que quiere es que las muchachas se fijen en su estructura molecular. Y las muchachas se emocionan al verlo a él con su semejante cajota ahí. Lo que no sabe es que adentro de esa huesambre que anda ahí, lo que anda es un montón de demonios. Mejor fíjese en el hermanito humilde de la iglesia, que a veces viene hasta sin bañarse, pero que viene a buscar la presencia de Dios, que es un hombre de Dios, que es un joven de Dios, que es temeroso, que es obediente. Pero desdichadamente, hermano, llama la atención el que anda mejor vestido, el que anda mejor celular. Qué triste, hermano. Pero eso pasó en la generación de Noé. Los hijos de Dios se dieron cuenta que los hijos de los hombres, los descendientes de Lamec, andaba aquella hada. Imagínense cómo han de haber sido las hijas de Ada, ¿verdad? De vanidosas. Imagínense lo que les inculcó Sila a sus hijas. Aquí le voy a encontrar una. Dice: Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Se da cuenta que a esta otra también le mencionan el nombre? Por algo tiene que ser. Naama en hebreo significa placentera, la que da placer. ¿Sabe quién me imagino yo? ¿O qué fue la forma de vida de esta mujer? Posiblemente la bailarina en las orgías, en las fiestas. Era una mujer sensual. Porque hoy en día en las fiestas, en las ferias, hermano, los primeros que suben a las tarimas son las mujeres que tienen el mejor cuerpo, las mejores curvas, y suben a bailar en ropa íntima. Y los hombres se babean viendo a ese tipo de mujeres. Es más, todo el mundo grita de júbilo, no de júbilo, no, júbilo de nosotros, ¿verdad? ¿Grita de qué? Sería de júbilo, ¿no? Gritan, grito de guerra, no grito de guerra, hermana. Gritan histéricos. La gente gritan histéricos cuando ven aparecer este tipo de diablas, hermano. Y le sacan el dinero hasta el más duro que anda ahí, con sus bailes sensuales. Lo vivimos nosotros, claro. Y lo más peor, hermano, que hasta en las iglesias está metido esto. Porque hoy en día, hermano, muchas congregaciones se han convertido en eso, exactamente, en esos lugares ahí los tienen para bailar, para provocar a los hombres. Qué triste, hermano. O sea, yo estoy preocupado, porque eso significa que estamos muy cerca de la venida del Señor. Porque el Señor dijo: así como fue en los días de Noé, así será, exactamente será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Ahí está la descripción: violencia, guerra.
idolatría, fiesta. Fíjese que estudiando, y después usted lo van a poder ahí corroborar, porque como les digo, no me funcionó ese aparato, y ahí traía todo esto ya diseñado, primeramente porque es una enseñanza que yo les di hace como 10 años, y segundo porque le hice algunos arreglos ahí, le hice otras añadiduras, pero bueno, Dios sabe por qué no lo pude usar. Pero Naama fue este nombre lo usó una hija de un faraón en Egipto, de un rey de Egipto. Y esta muchacha llamada Naama se la ofreció el rey de Egipto a nada más ni nada menos que al gran sabio Salomón por esposa. Oiga bien, Salomón cayó en la trampa de este rey y se casó con esta mujer con ese mismo nombre que significa placentera. Ahora, ¿qué hizo Naama en Salomón? Lo llevó a ser un adorador de ídolos, de idolatría y adorar a dioses falsos, y provocó en Salomón una decadencia moral y espiritual que le hizo hasta templos Salomón a los dioses de Naama. Hermanos, si no sé si todos estuvieron en la mañana, pero en la mañana la pastora explicaba sobre la actitud de Jezabel, ese espíritu de Jezabel que se introdujo en esta iglesia para provocar a los siervos de Dios para cometer pecado de comer los sacrificados a los ídolos, la fornicación. O sea, hermano, para que un siervo de Dios caiga en la trampa, tiene que tener una capacidad de convencimiento impresionante. Y desdichadamente en la actualidad existen personas con esas actitudes, hermano. Sí. Hoy en día hay tanta gente infiltrada en las iglesias, hermano, provocando para que los siervos de Dios caigan de la gracia, para apartarlos del camino del Señor y para llevarlos a la fornicación, al adulterio y al quebrantamiento, hermano, de los mandamientos de Dios, para que nosotros hagamos cosas que a Dios le desagradan. Esto es doloroso, hermano, pero realmente no tenemos que dar gracias a Dios, porque Monte de Sión, de eso no hay. Que cada gente que ingresa a este lugar, hermano, es una persona temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Que aprendamos a temer a Dios. Porque cuando yo estudiaba esto sobre la caída de Salomón, un hombre tan sabio, yo me decía, Señor, pero es que esto es casi imposible de creerlo. Pero así sucedió. Así sucedió. Esta mujer lo atrapó. En el tiempo antes del diluvio, le hicieron tanto daño al pueblo de Dios. Estas personas descendientes de Lamec, que le echaron a perder al Señor toda una generación de gente. Pero si nosotros nos echamos a perder porque nos dejamos seducir por los de afuera, a Dios no se le terminó el mundo, se le termina a usted y a mí. Porque aún hoy en día, casi 6,000 años después, aquí sigue habiendo en la tierra gente que busca a Dios y lo adora como usted y yo. Ellos perecieron por su pecado y por dejarse seducir, y Dios nos echó a llorar.
Dios dijo: yo he decidido el fin de toda carne. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y le puso un fin. O sea, al final de cuentas, quien recibe el castigo es el ser humano. Si al final de cuentas usted y yo cambiamos nuestra actitud de adoración y de respeto a Dios, porque allá afuera el mundo parece más atractivo, los que perdemos somos nosotros, hermano. Sí. Porque hay gente, hermano, que a veces viene diciendo: hermano, ¿por qué usted no trae aquí esas muchachas que bailan bonito? Bueno, ahora dicen danzan, pero no danzan, lo que hacen es bailar. Está bien cuando alguien realmente danza para el Señor, con el respeto al Señor, en espíritu y en verdad. Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, tiene que ser algo espiritual y basado en la verdad bíblica. No sensualismo. Hoy en día lo que hay es sensualismo, hermano, en las congregaciones. Y aunque nosotros veamos esto en el mundo, porque en cualquier momento, oiga lo que estoy diciendo, en cualquier momento puede aparecer por aquí cualquiera de esos apóstoles mentirosos que hoy en día andan y aparecer en Montenegro y levantar aquí un templo, porque ellos tienen el dinero para eso, porque están narcotraficantes son, o lavadores de dinero, o defraudan el fisco y cuantas cosas. Y le aseguro, hermano, que el día que aquí se levante un templo de una gente de esas, mucha gente va a correr para allá. Ay, es que ahí qué bonito, es que ahí sí hay libertad, es que ahí sí se siente la emoción. Ahí sí es cierto que se siente. No, claro, con Nahama cualquiera sentía el placer, hermano. Imagínense ver a Nahama bailando en una de esas fiestas, hermano. Esa mujer ha de haber sido hermosísima, llamativa, pero no temía a Dios. Y allá estaba el otro hermanito con la música. Qué bueno, hermano, cuando hay gente que adora al Señor con respeto. Con respeto. Mire, hoy en día los músicos comienzan a tocar suavecito, al 15 o al 20% de ritmo, pero solo empiezan a ver a la gente meneándose y le empiezan a subir el ritmo a 30, a 45 revoluciones. Y cuando los ven más encendidos, más le meten ellos la velocidad y suben la garganta, hermano, que la gente dice: wow, sí está bueno esto. No está bueno. Que el que está allá arriba se dio cuenta que está tocándole sus emociones, y la gente lo que están haciendo es que están emocionados. Es exactamente lo mismo que hacen en los conciertos, hermano. En los conciertos la gente grita histérica de emoción. Y eso es lo que pasó en el tiempo antes de Noé. Y a Dios le desagradó y dijo: Dios, voy a cortar a esta gente que no buscan adorarme a mí, que no buscan darme gloria a mí, sino que lo que buscan nada más es el placer. Cuidémonos, hermanos. Sigamos fieles a la sana doctrina, a la palabra, hermano, que hemos recibido y que nos ha sido enseñada. Que el día de mañana aparezca aquí la congregación que quiera aparecer. Aquí puede aparecer, hermano, porque aquí ¿qué es lo que hace mucha gente? Que se va a Miami a que le ponga las manos Maldonado, o se va a Guatemala a que le ponga las manos Cash Luna, y ya viene diciendo: no, es que Cash Luna me ungió y que vengo con la unción de Cash. ¿Cuál unción de Cash? ¿La de sacar dinero, verdad? No, hermano. La unción que nosotros tenemos que buscar es la unción del Espíritu Santo, de Dios verdaderamente. Lo que ellos hacen, hermanos, es que aprenden a manipular los sentimientos y que la gente se emocione, porque, claro, imagínese usted con semejantes congregaciones, semejantes templos llamativos, y mucho cristiano, hermano, termina renunciando a la iglesia donde se ha sacrificado, donde se ha esforzado, donde sí se busca a Dios, por ir detrás del placer, detrás de la fiesta. Porque dicen: es que allá después del culto siempre hay comedera. Posiblemente en Monte Sión solamente haya una vez al año, pero allá sí todos los sábados. Usted no es eso lo que tiene que buscar. Que el músico allá sí le pone las pilas, es que hasta brinque en el aire tocando la batería o el teclado. No.
Esos son personas orgullosas que lo que están haciendo es llamando la atención. ¿Por qué cree que yo admiro a Eliezer? Cada vez que he ido a Honduras, yo hablo de este varón, les cuento a los hermanos la actitud de él. Porque yo a él se lo he contado. Yo tuve un hermano músico en la iglesia Palacio de Rey en Honduras, que ese hombre hacía hablar ese teclado y la guitarra, impresionante. Pero ¿a dónde cree que anda? En el mundo. Porque él lo hacía para llamar la atención, para que la gente lo admirara. Nunca debemos de perder la humildad. Nunca. Que no seamos como Ada, que no seamos como Sila, que no seamos como Naama, que no seamos como Jubal, que no seamos como Jabal, que no seamos como Lamec. Tenemos que ser como Noé, como Enoc. Enoc dice que antes de partir dio testimonio de haber agradado a Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén. En otra seguimos. Aleluya. Bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos has dado. Te doy gloria y honra, Señor, por permitir que haya podido compartir esta palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, que ellos se hayan enriquecido con esto, hermanos, y que hayamos aprendido, Señor, cuál debe ser nuestra conducta como cristianos. Que nunca nos dejemos arrastrar y llevar porque en otro lugar haya cosas que nosotros no tenemos, pero que nosotros tenemos lo más importante, que es tu presencia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Hermano Jorge, Dios me lo bendiga. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Cuántos tesoros escondidos, cuántas prevenciones y avisos hay en la palabra de Dios. Por eso es que el oír atentamente lo que Dios habla, cómo Dios revela cosas que están ahí para que nosotros entendamos. Así que la Biblia dice que el que diga que está firme, mire que no caiga, dice. Así que cuidémonos. Si usted camina con diligencia, ahora camine aún más con diligencia. Amén. Por eso dice la Biblia que es santo, santifíquese aún más todavía. O sea, no deje de santificarse, sígalo haciendo, porque es lo único que lo va a proteger a cada uno de nosotros de lo que viene sobre esta tierra, porque cada vez es más la contaminación. Amén. Voy a darle un espacio a los hermanos que trae hermano Eliezer, que trae un anuncio. Bendiciones.